Muy buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. Si en verdad lo que está sucediendo en educación es preocupante, y más allá de preocupante, considero que debe el pueblo ecuatoriano juzgar cómo es que se está invirtiendo en educación y qué está pasando con el presupuesto en la educación. Lo que usted ha dicho es una gran verdad. Alrededor de 1.200 maestros se les fue entregado el nombramiento luego de un proceso de 4 años de concurso de méritos y oposición, y de estar en condiciones de contratados. Se les hace firmar el nombramiento, pero no se les cancela desde el mes de mayo, es decir, están a 3 meses de impagos, no se les ha aportado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y la respuesta que le dan en el Ministerio de Educación es que tiene que esperar que haya un bloque de 500 maestros, que se les entregue el nombramiento, caso contrario no pueden asignar el presupuesto para cancelar a los maestros y maestras. ¿Esa es la explicación? ¿Que tienen que ser 500? Sí, que deben entrar en bloque. Nosotros no entendemos cómo es que funciona la burocracia desde el espacio del Ministerio de Educación, que se condena a docentes a 3 meses impagos como que no tuvieran familia y están trabajando, es decir, están cumpliendo con su labor, pero no están siendo pagados. Pero esto es una parte, Lenin, que es parte de los elementos que tiene el problema educativo. Tenemos alrededor de 56.625 maestros contratados y contratadas que hoy dentro del sistema ya no son necesarios, entre comillas. Esto es grave de criticarlo, porque si hay 600.000 estudiantes, más bien lo que se necesitaría para calidad de educación es más bien incremento de partidas docentes, mayor necesidad de docentes, pero lamentablemente esto no sucede. Hoy 20.000 maestros, alrededor de 20.000 maestros, quedan en la desocupación con la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. A ver, Mariana, vamos dejando en claro ciertos aspectos para que sea comprendido de una mejor manera. De los 57.000 contratados, 20.000 quedan fuera en este inicio del periodo lectivo que para la Sierra y Amazonía que comienza el lunes. Así es. Así es, sus contratos fueron finalizados a julio de este año. Este mes de agosto que ya ha terminado, los maestros están en total inseguridad, no saben qué es lo que va a suceder, porque desde el Ministerio de Educación hoy se manifiesta que a través de la optimización del talento humano muchos de ellos quedarían de por fuera, y lógicamente están ya en este momento en la desocupación porque no tienen contrato, su contrato finalizado, y están a la espera, en cola, en fila, en lista, para ver a cuántos de ellos se requiere en este proceso. Y mire que el día lunes iniciamos ya el año escolar, es decir, no hay docentes, no hay cupos para los estudiantes, la calidad de la educación definitivamente está en riesgo, está siendo manipulada desde la visión que tiene el gobierno. ¿Qué está pasando con el presupuesto? Quiero decirle un elemento importantísimo, las jubilaciones, que también es un espacio... Ya vamos a entrar a esos otros temas que también son importantes. ¿Qué ocurrió con los otros 37.000 maestros? ¿Ellos sí firmaron contrato? ¿Ellos ya obtuvieron nombramiento? No, todavía, siguen en condición de contratados. En el régimen Costa también hubo este problema. Luego de un proceso de un análisis real de lo que significa la necesidad del sistema educativo, se los volvió a recontratar a los compañeros, pero hoy nuevamente empiezan un proceso de inestabilidad. Sierra y Amazonía, que inicia el proceso del año escolar, hoy también están en ese proceso de reestructuración. Por eso es que hablamos de que el 40% de aquellos docentes que tienen la condición y modalidad de contrato hoy están en la desocupación. Entonces, esto es preocupante. Ahora, como le decía, la calidad de la educación tiene que ver con docentes con nombramiento, estabilidad laboral, docentes preparados, capacitados, porque los contratados no tienen ni siquiera derecho a acceder a capacitación, actualización docente como parte del sistema educativo, porque están en la condición de contratados y contratadas. Ni siquiera afiliación al IES, como señalábamos anteriormente. Precisamente la desocupación, estos despidos intempestivos, por llamarlo de alguna manera, es lo que motivó que algunos maestros en Esmeraldas decidan una huelga de hambre hace algunos meses ya. ¿Ellos continúan en esta situación? ¿Qué ha ocurrido específicamente con estos maestros? Llevan ya casi 2 meses de huelga de hambre, en donde la condición indolente del gobierno nacional ha determinado que no les van a restituir sus puestos de trabajo, que estos compañeros maestros y maestras, inclusive así lo han dicho de manera inhumana, que pueden morirse en la huelga de hambre, pero que no les retornarán sus puestos de trabajo. Esto significa entonces que lo que se habla en revolución educativa, de lo que se habla en revolución ciudadana, que esto avanza, no está avanzando, está
está retrocediendo. En nuestro país, lamentablemente, este escenario que considerábamos que daba en la historia, en el pasado, hoy vuelven a ser escenarios de lucha, condiciones y formas en las cuales los maestros nuevamente nos vemos obligados a exigir respeto para el trabajo docente, a exigir derecho a trabajar, entendiéndose que el trabajo es un derecho humano fundamental, no se lo debe condicionar a este elemento, a este nivel, y que el gobierno nacional debe reflexionar frente a todos estos elementos que son impunidad, es decir, el gobierno está actuando de manera impune frente a lo que significa derechos constitucionales y lo que la propia ley establece. Aquí se han violado no solo la Constitución, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que está en plena vigencia, al no tener reglamento, está adoleciendo de graves prácticas de parte del Ministerio de Educación, y quiero decirle que todo esto es un sumado y un ciclo vicioso frente al incumplimiento de lo que significa la educación. Maestros contratados que no están en plena inestabilidad, maestros con nombramiento que hoy se sienten sobreexplotados y están sobreexplotados, que no se cumple con el artículo 117 de la Ley Orgánica, donde se habla de la jornada laboral, y que hoy están siendo obligados a quedarse en las instituciones educativas hasta las 3 de la tarde sin la planificación real y justa que se refiere a capacitación, actualización docente, y se obliga a los maestros a hacerlo fuera de la jornada laboral, entendiéndose que el proceso de homologación que sufriera el Magisterio Nacional está totalmente distorsionado con graves errores. La ley dice en la transitoria 24ª que el Ministerio tenía 90 días para iniciar el proceso de homologación de los docentes, pero lo hicieron en tiempo récord, lo hicieron en 27 y 28 días, cometiendo errores gravísimos que la Unión Nacional de Educadores en el Ministerio de Educación ha demostrado cómo se ha lesionado y perjudicado a los docentes, cuando se habla en la transitoria 24ª que ningún maestro debe ni puede ganar menos de lo que ganaba anteriormente, pero resulta que esos ejercicios se hicieron y se maltrataron a los maestros. Mariana, y más adelante vamos a tocar también el tema de las horas de trabajo que se incrementaron a 8 horas para los profesores, pero respecto al caso de Esmeraldas, que es preocupante porque llevan 64 días, las imágenes que observábamos hace un momento fueron captadas ayer en la capital de la provincia de Esmeraldas. Yo quisiera invitarla a ver qué es lo que ha dicho la directora, a escuchar lo que ha dicho la directora provincial de educación de esa provincia respecto a este tema. Muchas de las personas que están en la huelga de hambre no son profesionales de docencia, y nosotros hemos cubierto con 1.779 contratos este año. Y esa sería la justificación entonces para no darles una atención o una solución al problema de la estabilidad laboral. Hay que dejar en claro, Lenin, que no es correcto hacer lo que se ha hecho en Esmeraldas, en la Dirección Provincial de Educación, porque los que hoy están en huelga de hambre, si bien es cierto, no son docentes, el propio Movimiento País, que es quien maneja las direcciones provinciales de educación, les dieron un contrato, estuvieron trabajando, es decir, eran docentes en ejercicio y docentes que se encuentran en condiciones de irse capacitando como así lo han demostrado. Pero lamentablemente cuando el problema del trabajo se vuelve político, cuando el problema de la educación se vuelve un espacio de botín político, las ofertas que se hacen a nivel del Ministerio de Educación desemboca en estos terribles escenarios que significan maestros entregando la vida, desangrando sus estómagos, porque al llevar 2 meses de huelga de hambre significa una afectación terrible al ser humano, a la salud como tal, y que tengamos hoy esa condición de decirle no son maestros. Y entonces, ¿por qué les dieron el contrato? ¿Por qué trabajaron esos maestros? ¿Por qué sus comunidades hoy exigen que regresen a las instituciones educativas? Que esos niños se encuentran sin maestros. Entonces no entendemos la lógica con la que funciona el gobierno nacional y la revolución ciudadana desde la visión que tiene de educación. Hoy el escenario y la aspiración del pueblo ecuatoriano debe entenderse que los pueblos exigen calidad de educación, Mariana, que los pobres necesitamos de esa condición. Mire lo que ha sucedido en Chile. Mariana, Pamela Romero tiene otras consultas respecto a este importante tema de la educación. Pamela, adelante, tú continúas con la entrevista. Gracias, Lenin. Muy buenos días, señora Pallasco. Bueno, la Constitución obliga a que el Estado ecuatoriano pues entregue el 6% del Producto Interno Bruto al sector de la educación. Ahora, ¿en qué medida ha logrado cumplir el gobierno de Rafael Correa este porcentaje? Debemos decir que
como usted muy bien lo decía, la Constitución exige que cada año se incremente el 0.5% del Producto Interno Bruto hasta alcanzar el 6%. A esta fecha, 2011, deberíamos estar en el 5.5%, es decir, ya un año de alcanzar el 6%, pero lamentablemente eso no sucede. Hoy estamos recién en el 4.3%. El gobierno hace otro cálculo porque le incluye el presupuesto de la educación superior que a pretexto también hoy se encuentra discutiéndose en la Asamblea que se está reduciendo el presupuesto para la educación. En el caso de la educación fiscal a nivel general, también tenemos ese problema grave y es lamentable, digo yo, porque parte del problema de los contratados, de los docentes jubilados hoy. Recuerde que el presidente Correa sacó un decreto ejecutivo en donde planteaba a el 813 que se iba a crear la figura de renuncia voluntaria, renuncia obligatoria con indemnización, y no entendemos cómo va a cubrir ese elemento en el sector público, ya que los maestros, por ejemplo, 1.200 maestros fueron convocados por tener 70 años de edad y que obligatoriamente tienen que jubilarse, pero hoy han recibido una notificación en donde les dicen que no hay presupuesto para cancelar esas indemnizaciones, esos incentivos, y que tienen que retornar a las instituciones educativas, también lesionando a aquellos maestros que son 12.000 en el país, que tienen las condiciones para jubilarse y que quieren retirarse a hacer uso de su espacio hoy de tiempo de recreación, pero que no lo pueden hacer porque no hay presupuesto. Y justamente esa falta de presupuesto no solamente afecta a los trabajadores, a los profesores que no han recibido su sueldo, sino también a la inversión que se tiene que realizar en infraestructura escolar. Vemos que, por ejemplo, en la Sierra ya inician clases la próxima semana. Según ustedes, el 76% de la infraestructura no ha sido reparada hasta el momento. ¿No les alcanza a ustedes el presupuesto de 70 millones de dólares que ha sido asignado en este año? Es realmente insultante los 70 millones de dólares, porque el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional sabe que se necesitan alrededor de 800 millones de dólares para cubrir el mantenimiento, la reestructuración de la infraestructura escolar en alrededor de 15.000 instituciones a nivel del país, pero lo que se asigna son 70 millones, de 800 millones a 70 millones, realmente de lo que se necesita a lo que se asigna hay un gran trecho, que eso significa que los maestros y maestras en las instituciones educativas vivamos la insalubridad, vivamos la inseguridad, no tengamos las condiciones mínimas que hoy exige la propia Ley Orgánica de Educación Intercultural, instituciones seguras, saludables para los niños, instituciones en las cuales haya equipamiento, en donde la calidad de la educación no se refleje únicamente en el problema del tiempo o de la cantidad de estudiantes que se acumulen en un aula o de los docentes que se queden en la institución educativa, sino cómo el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional entiende que calidad de educación significa inversión en educación, significa capacitación, actualización de docentes, significa que los niños estén bien atendidos en sus necesidades más básicas como la propia nutrición, y que hoy se ha eliminado la alimentación escolar en relación al almuerzo, por ejemplo. Justamente, señora Pallasco, ¿cómo afrontan al momento las instituciones educativas esta sobrepoblación de alumnos? Vemos día a día o cada año el viacrucis de los padres de familia por conseguir un cupo. Hemos visto aquí en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, que los alumnos no alcanzan un cupo en ciertas instituciones fiscales, colegios o escuelas. ¿De qué manera la afrontan esa demanda? Bueno, lamentablemente debemos decir que la educación en nuestro país va retrocediendo en lugar de avanzar, porque lo que hoy tenemos es un proceso de meritocracia, es decir, los niños tienen que hacer méritos, 19, 20 son los únicos que tienen derecho a escoger a dónde estudiar. El resto de los niños está padeciendo lo que hoy padecen todos los padres y madres de familia, tener que buscar espacios o al final tener que concluir que debe pagar para tener el derecho a la educación. Esto para nosotros significa un grave problema social, significa que el Gobierno Nacional debe hacer esfuerzos mucho más grandes para entregar ese presupuesto, para que las instituciones educativas construyan aulas y no hagan lo que está sucediendo, que es una vergüenza a nivel internacional, que el Ecuador hoy tenga escuelas aún unidocentes, es decir, un maestro para los 7 grados, que tenga hoy 40, 50, 60 estudiantes en las aulas, cuando pedagógicamente esto no es correcto. Pedagógicamente a nivel internacional son 20, 25 estudiantes por docente. Entonces, si hacemos esa redistribución, no en función de cuánto se ahorra el Estado, sino en función de cuánto se invierte por el niño, la niña, que significa su proyecto de futuro, de la calidad de la educación, debemos también comprender, los maestros, estamos hoy
estoy levantando esa decisión de exigir capacitación, actualización. Hay reformas de educación inicial, básica, bachillerato, como se ha planteado, reformas inconsultas, pero que se imponen desde el Ministerio de Educación y que los docentes no conocemos y que sí hace necesario que reflexionemos, Pamela, y es correcto hacerlo, porque una lección de vida está entregando Chile frente a lo que ha significado la calidad de la educación y cómo los jóvenes estudiantes exigen esa condición de tener ese derecho humano fundamental. Gracias, Magíster Mariana Pallascos, por acompañarnos.